Hemos hablado muchas veces de que ahora sí es posible. ¿Por qué ahora sí es posible, Rod? Es lo que ha ¿Qué es lo cambiado. que ha cambiado para que ahora sí que podamos usar esto y cómo se materializa? No me voy a meter muchos en los detalles, pero básicamente hubo derivatives rule, una regla de derivados en fondos mutuos y exchange traded funds en Estados Unidos, que en vez de ver el mundo de riesgo a través de palanca, ver el mundo de riesgo a través de riesgo, de cómo, qué es lo que estás poniendo al mercado y danos un reporte diario de qué tipo de riesgo estás tomando. Ahora estamos hablando, regresando a esa balanza, ¿te acuerdas que la densidad de las acciones que estás tomando, eso les importa más ahora a los reguladores que simplemente dólares en un portafolio? Porque el palancar el, bonos de 5 años 3 veces es igual de riesgo que no apalancar Russell 2000. Entonces, es lo más lógico y llegamos a esa conclusión. El regulador nos está dando la Nos está razón. dando la Nos razón, está dando la finalmente. razón. Están diciendo que efectivamente es más importante la El densidad. mundo de finanzas dijo, oye, ¿por qué no podemos hacer lo que las instituciones están haciendo? Y los reguladores finalmente nos han dado la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué causa eso? Bueno, ahora podemos encontrar en el mercado, incluyendo nuestra compañía, poder poner soluciones prehechas de diferentes bloques de inversiones, uno encima del otro. Ese tema se llama return stacking. El nombre de apalancar acciones encima de otras acciones ha cambiado durante los años. Portable Alpha, Structural Alpha, Overlay Solutions, pero para mí fue súper importante, regresando a lo de Harry Brown, algo simple, estoy stackeando un retorno encima del otro. Entonces, por ejemplo, por cada dólar que le das a ciertos de estas inversiones, ahora un inversionista con $100, puede comprar un ETF que te da $100 de renta variable y otros $100 de renta fija por encima. Entonces tú estás dando $1 y y ese fondo te está dando $2. $1 renta fija, otro dólar renta variable. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Cómo se puede usar esta herramienta? Se puede usar para hacer exactamente lo que estamos diciendo. Ya sabemos básicamente las proporciones que queremos entre renta fija, renta variable, trend y commodities. Pero nos falta la palanca para tener más caballos en nuestro motor. Esto puede ser una herramienta. Sí que, Rodrigo, por puntualizar una cosa, implícitamente, cuando hablamos de return stacking, siempre nos referimos a incorporar un activo diversificador. O sea, siempre que decimos return stacking, implícitamente viene el que el stack es algo que es diferente a lo que tenemos en la base. Lo estamos usando para diversificar de forma defensiva o de forma de apalancamiento defensivo o diversificador, por lo menos. Siempre estamos hablando de esto. Nunca estamos hablando de utilizar esto para hacer un redoble de tambores o añadir otro activo procíclico o otro activo que tiene la misma naturaleza. Es decir, siempre algo estructuralmente diferente. Ahora estas estrategias prefabricadas que vienen con dos diferentes bloques, uno encima del otro. Empecemos cuál es el concepto de return stacking. Ese fondo te va a dar el retorno de tu renta variable. Pasan 10 años, renta variable hizo 10%, te va a dar 10%. Y después el retorno de la renta fija, si la renta fija hizo 10%, te va a dar ese 10% y después tienes que restar el costo de ese 100%. Entonces, si cash costó 5% y los bonos te dieron 1%, vas a tener esos dos bloques, vas a tener un retorno. Pero durante esos 10 años, al final, eso es lo que te va a dar. Te va a dar retorno de bonos, retorno de equities, menos el costo de la palanca. Pero durante esos 10 años, vas a tener esos dos pistones que se mueven diferentes y estás sumando los retornos, pero no necesariamente estás sumando sus volatilidades. Si tienes, por ejemplo, puedes encontrar ahora bloques de 100% renta variable y 100% trend following, que tienen aproximadamente la misma volatilidad. Digamos que uno tiene 15 y el otro tiene 15. Vas a sumar sus retornos, pero no es 15 más 15 volatilidad 30, porque se están moviendo en diferentes momentos. Es aproximadamente 2, en vez de 15, llegas a algo como 17. O sea, ni siquiera estás llegando a 2 veces, estás básicamente igual en términos de riesgo. Entonces, ya tienes estas soluciones prefabricadas para hacer lo que quieras. Nosotros en este podcast estamos hablando del todoterreno y podemos usar estos bloques para crear algo más balanceado. Pero mucha gente no quiere balance, simplemente quiere return stacking. Y una función básica podría ser, mira, he estado tratando de ganarle a mi índice, a mi benchmark,
por los últimos 10 años comprando diferentes sectores y tratando de meterme a utilities a veces y después de repente a países emergentes y no me ha ido muy bien y estoy tomando riesgo y no le he ganado al benchmark. Sí, porque es difícil, todo el mundo está tratando de hacer lo mismo. ¿Quieres ganar el benchmark? Te doy otra solución. Tienes tu portafolio de 50-50 ahorita, vende 20% de tus equities y cómprate uno de estos fondos que es 20% de equities y 20% trend. Y ahora tienes un portafolio que le has stackeado 20% de otra cosa que tiene la tendencia de hacer retornos positivos en el futuro. Y si eso continúa, si eso termina siendo cierto, estás agregándole más retorno al 50-50 más 20. Cualquier cosa que te dé ese 20% vas a agregarle y tienes otra oportunidad o otra manera de ganarla a tu índice. No es nada todoterreno, no te va a cambiar la vida en términos de riesgo, no te va a bajar las caídas de los mercados porque no está balanceado como hemos hablado, pero en términos de retorno te va a dar lo que eso te da. Y si te da algo, va a ser mejor que tu benchmark. Y eso es lo que todo el mundo quiere al final, ¿no? Entonces hay diferentes usos. Se puede usar de muchas formas. En el último capítulo nos adjuntamos un enlace a un artículo donde yo desarrollaba una cartera todoterreno para que veáis los ejemplos. Esto que está explicando Rodrigo, también os voy a añadir un enlace a otro artículo donde poníamos justo los ejemplos que está poniendo Rodrigo. En este caso creo que estoy viendo que hice una cartera 60-40 más un poquito de oro, una cartera 60-40 más un poquito de trend. Y en los dos casos veíamos cómo efectivamente añadir un poquito de palanca mejoraba los resultados porque al final oro y trend en los últimos 10-15 años han dado rentabilidad. Eso se lo sumas, le quitas el coste de financiación y aún así te han sumado algo a lo largo de un ciclo económico. Lo lógico es que algo de rentabilidad te den. Y esto no hacía que la cartera fuera más arriesgada en términos de volatilidad, en términos de pérdida máxima. De hecho, reducía el Ese es el punto riesgo. más importante. Para mí, he tenido esas conversaciones ya varias veces con asesores esta semana, porque les pregunto, ya, ¿cómo haces? No, yo soy básico, yo hago 60-40, renta variable global, Sí, y le indexado, digo, no haces nada puro. más, o sea, te compras el iShares ACWI ETF y te compras el AG ETF y nada más. No, o sea, intentamos de agregar valor. ¿Cómo? Bueno, estoy metiendo en países de frontera o estoy metiendo en value investing, ya. ¿Y cómo has subido tu riesgo al hacer eso? Si mi volatilidad sube un poco. ¿Cómo te ha ido invirtiendo en value en los últimos 5 años? El peor retorno, ¿no? Entonces es un poco más difícil. ¿Ya? Entonces lo que has dicho es, básicamente soy el mercado, pero estoy pecando un poquito para tratar de agregarle valor. Y al tratar de pecar un poquito, le he dado más riesgo a mis clientes. Ok, con suerte en el futuro, ese riesgo exceso que has tomado te va a dar un retorno más allá de tu benchmark. ¿Cómo se dice benchmark en español? Para ganar Decimos tu índice comparable, pero la gente dice Ahora lo que yo te índice. estoy proponiendo es Ujú. stackear algo diferente por encima, que tiene históricamente la capacidad de tener un retorno positivo, que tiene la capacidad de ser un diversificador a tu 60-40. Y si eso pasa, vas a tener mejor retorno que el índice con menos volatilidad. Entre esas dos opciones, ¿cuál quieres tú y cuál quieres tu cliente? Es así de simple.